El padre Rogelio Vázquez está en una etapa, yo diría especial, que es la de ir empezando a alejarse de la iglesia. Buen día, padre. No, no diga de la iglesia. No, de la iglesia no, de la parroquia. Del ministerio. Del ministerio. El ministerio sacerdotal que se ejerce cuando uno celebra misa y da los sacramentos. No es que yo deje de hacerlo, pero restringido, porque yo lo que estaba esperando es que viniera un cura que manejara la parte también administrativa y todo lo que significa manejar una iglesia. Sí, sí, que yo ya no estoy en condiciones porque no me muevo bien, no veo bien, tengo una cantidad de problemas de salud. Claro, y entonces me da pena que la gente tenga que depender de mí. Hagamos un poquito de historia, padre. ¿Cómo empezó esto de acercarse a... Yo creo que a Dios uno nace cerca de Dios, pero ¿cómo se acerca usted a la iglesia, a todo esto? A la vocación, a la oración. ¿Cómo siento la vocación? Exacto. Bueno, sabés que yo medio como nací con la vocación. A lo mejor por familia, por mi madre de una familia irlandesa, y los irlandeses son católicos de ultranza. Entonces, poco tenía eso. Pero además, porque mis primos también lo tenían y no son curas. Pero uno tiene una cierta inclinación que a lo mejor se va apagando en algún momento y después resurge, como en mi caso. Como en su caso. Sí. Yo durante la adolescencia, medio como estaba alejado de la iglesia. Pero volví por el testimonio de algún cura, por mi acercamiento entonces a la parroquia de la Merced, esa era mi parroquia de Pergamino. De Pergamino. Hermosa parroquia. Sí, claro. Bueno, y ahí había un curista muy bien puesto, que era el sobrino de Amon Darain, que era el fundador del Templo Nuevo. Entonces, este muchacho, Amon Darain, trabajó mucho con los jóvenes. Entre ellos estaba yo. Claro. Y me convenció para ir al seminario. Y bueno, después pasábamos las vacaciones juntos, porque íbamos, yo lo acompañaba, él llevaba mates, como siempre lo llevaba mates. Íbamos a campamentos, hacíamos todo lo que hace un cura realmente dedicado a los jóvenes. Y bueno, así fue como fui encaminándome y nunca tuve dificultades. No, ¿cuánto hace que se ordenó? De esto hace 55 años. 55 años. Sí. Yo me ordené en el 72. ¿El primer lugar de estadía fue Pergamino mismo? No, el primer lugar fue Ascensión. Ascensión, cerca de Junín. Curiosamente, lo sucedí al padre de Margazo, tanto en Ascensión como acá. Qué cosa, ¿no? Sí. Qué casualidad. Carlitos, un hombre un padre que yo estimé mucho, ¿no? Me costó, hasta que tuve largas charlas como esta que tengo con usted, la tuve con Carlos y descubrí un ser increíble. Sí, claro. Y estuvo en Asunción. Ascensión, sí señor. Conozco ese lugar. ¿Y y de allí cómo fue el recorrido? Bueno, estuve allí 13 años. 13 años. Sí. Carlitos estuvo 7. Yo estuve 13 años. Y bueno, de ahí fui a San Nicolás. A San Nicolás, sí, donde estuve como 18, una cosa así. Años. Sí. ¿En qué lugar de San Nicolás? Cerca de la catedral, la parroquia más próxima, que es Luján, Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján. Y allí fundé una escuela, dadas las condiciones que necesitaba la gente,
del barrio y todo lo que después se fue agudizando. La escuela era una secundario para adultos, todo de adultos. Sí. Después profesional y primario de adultos. Bueno, todo en una sola. Qué bueno, porque recuperar a la gente que no ha podido estudiar para que, sí. que tenga esa posibilidad. Sí. ¿Qué tuvo de cercanía con la Virgen de San Nicolás? Vos sabés que no, porque yo no estaba en el movimiento de la Virgen, porque yo tenía mi propia Virgen, la de Luján. Sí, claro. Entonces, nada más ni nada menos. Tenía que defender el geoquito. Claro. Entonces trabajé, bueno, me metí en el nicho donde más o menos podía caber. ¿Y de San Nicolás directo a Sarmiento? San Nicolás, no, di un paso por Pergamino, que estuve, bueno, por un problema familiar, que tenía mis hermanas, todavía las tengo allí. Y después estuve un tiempito en Salto. En Salto, Argentina. Pero en Salto estuve unos meses. No, casi ni. Y después vine para acá. Qué casualidad que lo que suplantó usted en Ascensión sí. Se convierte aquí lo mismo, ¿no? Sí. Con Carlos, que nos dejó tan mal ahí en Bariloche. Bueno, ¿cómo ha sido este paso, este largo andar? ¿Cuánto hace que está Capitán Sarmiento? 20 años. 20. ¿Cómo ha sido este paso por aquí? Sarmiento, ¿qué significa Capitán Sarmiento? Yo siempre lo digo, Sarmiento para mí es como volver a Pergamino cuando yo era chico. Porque es el mismo tipo de cosas. Hoy ni soñando, en la casa de mis padres, un chico podía jugar a la pelota de noche en la calle. Y lo hacíamos y no estábamos lejos del centro. Estábamos ahí en el barrio de la clínica Pergamino. Sí. Sí. Y bueno, era así. Los vecinos sacaban la silla y se ponían a charlar y a tomar mate, claro. De noche. Eso era de noche. En las noches de verano. Claro. En las noches de verano. Y a jugar a la escondida los chicos. Sí, era eso. Bueno, y yo creo que lo que me llamó de Sarmiento es que era una cosa muy parecida, ¿no? Y yo me sentí muy cómodo desde el primer momento. Me gustó mucho y me sigue gustando y además... y se está quedando aquí, ¿no? Sí. Y además Lidia Rabeldino, sí, claro, de feliz memoria, se dio cuenta y me dice, ¿vos dónde vas a ir a terminar tu vida? Digo, ¿sabes? A mí me gustaría quedarme acá. Ah, dice, bueno. Y después, por su cuenta, me dejó su casa. Se dejó su casa. Hizo nada más ni nada menos. Sí, qué gran persona, ¿no? Qué persona tan Lidia es un encanto, no solamente para aquí, sino para todos. Para quien la conociera. Sí. Y bueno, yo la acompañé mucho a Lidia. ¿Anduvieron por Italia? ¿Estuvieron en el Vaticano? ¿Estuvieron con Francisco o con el anterior? No, con Francisco. Con Francisco estuvieron con Francisco. Además recorrimos una parte de España que es muy hermosa, que yo no conocía. Todo Santiago de Compostela y toda esa parte. Qué bárbaro. Sí. Mi padre es de La Coruña, así que ahí sí, mira, cerquita, es de La Coruña. Conozco mucho, tengo la doble nacionalidad también por eso. Muy hermoso eso. Muy hermosa. Y Santiago de Compostela, el Botafumeiro y todo. ¿Y has vuelto? No. Yo todavía estoy debiendo ese viaje. Se lo estoy debiendo a mi padre. Me lo pidió el día que murió. Mira. Y la vida, cuando había con qué, no había cómo. Y cuando había cómo, no había con qué. Sí, pero todo está en las ganas. Sí. Lo que pasa es que cuando yo ahora te digo, yo tuve bastante, pero ya no me gusta, ya no tengo ganas de andar. No, hay momentos que no se puede, claro. Y después que pienso en el asiento del avión y se me va toda la gana. Sí. Porque tenés que... Un viaje largo. Muy estrechito el lugar, el espacio para un pachón volver. Entonces
Bueno, ya está, ya vino alguien que lo suplante. Bueno, el obispo va a dar cuentas, porque va a venir ahora el viernes, que es el día de mi cumpleaños. Este viernes. Sí, viene a celebrar la misa y él dará cuenta de cómo va a ser. Yo no sé nada. No sé, vos me preguntás quién va a venir o qué posibilidad. No sé ni lo que esto lo hablamos en algún momento con el obispo, en alguna de sus visitas de tratamiento, y me decía de las dificultades que están teniendo, porque no hay muchos curas estudiando y preparándose. No. Está muy, muy débiles. Claro, así que es una crisis de momento, ¿viste? Porque sí. Cada tanto sucede. Pero no, ahora se está componiendo bastante el tema del seminario. Hay muchos jóvenes acercándose a la iglesia, lo veo. Pero en Europa, en Francia y en España, cantidad de gente joven que pide lo mismo, piden ellos el bautismo. Entonces, ¿viste? Eso despierta cierta esperanza. Viene a cuento y para ir acercándonos al final de la nota, preguntarle cómo está viendo la situación en general, no solo Argentina, sino en el mundo, en lo que respecta a la fe y a todo lo que sea la iglesia, ¿no? Sí. Yo creo que la iglesia responde a cosas muy concretas y angustias muy grandes que el hombre tiene en el corazón y que por ahí no termina de elaborar, ¿no? Y entonces tiene que responder con todo, tiene que saber cuál es el pensamiento de la gente, meterse en las, dice Francisco, decía, en las en el alrededor, no tanto en el centro, sino ir a las periferias. Y había que ser libre, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay en la iglesia un movimiento bastante interesante. Tanto los que se quejan rabiosamente como los que aplauden. Exacto. Entonces, todo eso quiere decir que hay vida. Que hay vida, que está moviéndose algo. Sí. Hay un ingresar en la vida de todos. La iglesia sigue estando presente, a pesar de los golpes y las dificultades, sigue estando viva y sigue estando de pie. Fíjate, yo estuve en España no hace mucho, con Lidia, y lo que veíamos era que la gente estaba desprendida. Vino el Papa, fue a España y es notable, era una cosa que aparecieron de aparecieron de donde sea, pero aparecieron y realmente hubo una conmoción general. Está llegando León XIV, padre. Sí. Que interesante también, para la llegada para Argentina, creo que le va a venir bien un poco, ¿no? Me parece, sí. Y ahora la gente está dándose cuenta. ¿Por qué no vino Francisco? No, se está dando cuenta que no podía venir. No podía, era imposible que viniera Francisco con una situación política, claro, tan tirante. Exacto. Entonces no quería ser víctima y el Vaticano tiene una llegada muy especial con el nuncio. El nuncio claro, es la voz del Vaticano en el país y lleva todo lo que pasa dentro con fidelidad absoluta. Y entonces se conoce todo lo que pasa en la Argentina. Tenemos una ligazón con García Cuerva en Capitán Sarmiento, tiene familia. Sí. Hemos hecho notas también en su momento. Muy interesante, porque es un hombre que tiene mucha fuerza. Sí. Padre, gracias por este tiempo, estos minutos que le robamos en la mañana. No, gracias a ustedes. Y lo que quería decirles es que el viernes, como les anticipé, viene el obispo a la misa de las 19 horas. Sí, señor. Bueno, los invito muy especialmente. Ahí está. No celebrar mi cumpleaños solamente, sino para que también pidamos
por todas estas cosas que nos hacen bien. Por las cosas que nos hacen bien y para enfrentar también las que Sí, las que nos hacen complican. mal. El Sarmiento está pasando un momento Sí. complicado que nosotros hace esperemos años que se estamos pidiendo para que desarrollo y todo, y haya empresa, y haya trabajo, y haya todo lo que necesita la gente para ser medianamente feliz. Dios lo proveerá. Seguro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.